y StreamYard se cayó porque supuestamente mi cámara estaba conectada a no sé a qué, y la verdad no la he Ya. conectado a no sé cómo. Sí, y ahorita estoy con la cámara prendida, pero no se ve nada, no No, entiendo. no se ve. Ahorita está saliendo asesoramiento jurídico integral, dice. Ay, Dios, bueno, ya no importa, por lo menos ya. No sé qué pasó con el StreamYard, pero bueno, así nomás. Eh, yo siempre digo, no hay nada más casual que ves que la informática. Ay, sí. Y no se ve nada, realmente. A ver, voy a intentar compartir pantalla para ver si se ve lo A que ver, estoy veremos compartiendo. si funciona. Y está compartiendo pantalla. Ya, bueno, como se dice, improvisemos así por lo menos, ya que, bueno, esperemos un segundo porque, bueno, del StreamYard no sé qué pasó, que murió. Y ¿Mm? eso que la reinicié la máquina, pero ya no importa. No importa. A ver, le voy a escribir a Mónica, que es Correcto, la que estaba instalada. Mónica, aquí está. ¿No? Ingresa al Zoom. Ya le he escrito a Mónica para que ingrese al Zoom. correcto. Que no sé, mi StreamYard. Y eso que levanté tranquilo, hice las pruebas en el StreamYard temprano, no hay problema. Y ahora, bueno, ¿Qué sucede? sí, mucho más en Bolivia. Ahí me ha pasado en una exposición en Santa Cruz. Ya, Estaba por iniciar mi esposa y además ni siquiera estaba con el iPad, ¿no? Entonces, supuestamente la máxima tecnología, ¿no ve? claro. ¡Ting! Se tiró. Listo. He tenido que recurrir a mi computadora antigua para que funcione. No, yo igual tengo esta laptop que es una Toshiba Sí, que mi mamá me la regaló, que ya el disco duro murió. Tengo mi Sony ya, Vaio eternamente vieja. Hola, Moni, ya entró Moni. ya entró Mónica, sí. Sí, y lo más chistoso es que he puesto el tema del video, he puesto el tema del Ya. video, pero no hay nada y bueno, ya, después ya veré ese detalle. Sí, sí, sí. Ahorita lo importante es que se ve, como nos vas a pasar la presentación, entonces no hay problema. Claro, y la clase está siendo grabada, así que ya, eso también ya. Correcto. Sí, así que ya de eso no hay problema. Así que bueno, ya hay uno Sí. más. Perfecto, muy bien. Perfecto, sí, ya estamos. Ya, arranquemos. Buen día. La clase está siendo grabada, incluyendo todos los desperfectos de la tecnología, No, por si acaso. yo creo que Jocelyn ha saboteado para llegar tarde. Ajá. No, pero bueno, este es Ay, no, nuestro. doctor, no podía estar hace ratito. No, tranquila, yo sé, solo que no sé qué pasó con el StreamYard. No sé qué pasó con el StreamYard, así que ni modo, como se dice, a improvisar con el Zoom de la oficina, así que ya no importa, como se dice, no importa, pero ya estamos acá, eso es lo que importa. Eso es lo Y, importante. eh, y ojo, esta es nuestra última clase del sábado, porque ya el Ujú. diplomado terminó, ¿se acuerdan que les comenté que el diplomado iba a terminar? Ya terminó este módulo, ya el lunes, pasado mañana arranca un nuevo módulo, así que bueno. Ya este va a ser nuestro sabadito y la siguiente jornada, miércoles Normal. normal. Así es, normal. Hasta finalización, ¿no? Hasta la finalización, porque ya tampoco falta mucho, por si acaso, ¿no? Ya estamos a 21 de octubre. Ha volado el tiempo. Uy, sí, así que bueno. Unidad 11. Wow, esta es nuestra 11ª clase. Sí, esta es la 11ª clase. ¿Qué les parece? Esta es la 11ª clase. Y en esta 11ª clase ya nosotros tenemos que ver lo que es la nación. Sí, así es, la nación. Bueno, primero que nada, nación en sentido estricto y sentido amplio. En sentido estricto tiene dos significados. La nación política, que es el ámbito jurídico político, es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado. Es decir, vamos a diferenciar, ¿no? Entre nación política, nación popular, enseguida.
Pero esa nación política es ese sujeto donde reside la soberanía del Estado. Algunos le dicen el pueblo, correcto. Esa es la nación política. Es un significado más simple, más sencillito por si acaso. Pero ahora tenemos también el significado de lo que es la nación cultural, que es un concepto socioideológico más subjetivo y más ambiguo, que genera muchos problemas a la hora de, ¿cómo se llama?, de dar una explicación. Los que vayan a dar examen de grado, la posibilidad de que te pregunten de la nación es muy alta, mucho más en un estado que es plurinacional. Entonces tengan en cuenta ese aspecto. Ojo con eso, como se dice. Ojo con eso. Nación política, ese es ámbito jurídico político, el sujeto político, donde reside la soberanía constituyente de un estado. En pocas palabras, el pueblo. Pero nación cultural, es más complicado, es más ambiguo, más subjetivo. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos es una comunidad humana con ciertas características culturales, como aquí nosotros vemos en la imagen dos alemanes. Y culturales, pero que son comunes. Así es, culturales comunes, a las que se les dota de un sentido ético-político de pertenencia a esa nación. Es decir, además de tener características culturales comunes, los miembros de esa nación cultural, nos vamos a encontrar con que, sí o sí, hay un sentido de pertenencia de esas personas a esa nación, a ese grupo humano. Ese es un detalle que también hay que tomar en cuenta en todo esto. Ahora, eso es en sentido estricto. En sentido amplio, el término nación se utiliza bastante para significar estado, país, territorio o habitantes de ese territorio, etnia, pueblo y otros significados amplios que a nivel internacional se usan. Se habla entonces de que cada estado a nivel mundial, aunque no vamos a ver que no es así, que cada estado es una nación. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, así, de las Naciones Unidas, ONU se llama así, pero, aquí hay un detalle. En realidad es una organización de estados. Es una organización de estados. Así de sencillo. Entonces, ese es un detalle que nación en sentido amplio se usa. Ya una organización de estados, en realidad. La palabra nación proviene del latín natio, que viene de nascor, que significa nacer, que es nacimiento, pueblo en sentido étnico, especie o clase. Barrón, de 116 al 27 antes de Cristo, que decía, son muchas las naciones que habitan los diversos lugares de Europa. En los escritos latinos clásicos habían las naciones, que eran bárbaros, no integrados en el imperio, a las civilitas, que era la ciudadanía romana como tal, lo cual tampoco es un secreto. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que primero fueron los griegos, luego los romanos, los que, decían, bueno, bárbaros a los que no eran parte del imperio. Así de sencillo. Pero también hay que tomar en cuenta que esos bárbaros eran conocidos como naciones, así, eran conocidos como naciones. Y las civilitas, los civilizados, eran los romanos. Entonces Cicerón, Marco Tulio decía, todas las naciones pueden ser sometidas a servidumbre, pero nuestra ciudad no. Nuestra ciudad no. En la Edad Media y en la Edad Moderna se continuó empleando el término, pero en un sentido étnico, al margen de que ahora las naciones estuvieran, digamos, integradas en diversas entidades como reinos e imperios. También se usaba para designar a grupos de personas según su procedencia. Ahí había un criterio a veces geográfico con el fin de distinguir unos de otros. A veces solamente se hacía eso, por ejemplo. Entonces vemos nosotros cómo el término nación ya fue empleándose y usándose para lo que era
designar ese grupo de personas para hacerlo, designar esas personas de su procedencia o a veces de un X lugar. Entonces ahí tenemos ese aspecto importante. En 1968, el obispo Liutprando de Cremona, cuando se enfrentó con el emperador bizantino Nicéforo II en favor de Otón I, que era emperador del Sacro Imperio Romano, dice en su crónica: lo que dices que pertenece a tu imperio pertenece, como lo demuestran la nacionalidad y el idioma de la gente, al reino de Italia. Hasta ahí ya había una diferenciación entre una nación por un sentido absolutamente cultural. De hecho, en las universidades medievales, en la Edad Media, nosotros sabemos que era el idioma universal, bueno, de esa época en el mundo conocido, era el latín. Así es, el idioma era el latín, pero resulta que había un detalle. Aunque el idioma era el latín, así es, aunque el idioma era el latín, nosotros tomamos en cuenta de que los estudiantes venían de toda Europa a las universidades. Todos hablaban latín, sí, en el aula. ¿Y qué pasaba fuera del aula? Ustedes han sido universitarios. Digo han sido porque están a un pasito de irse formalmente de la U y ser colegas. Ustedes saben que dentro del aula tienen un docente, hombre, mujer, no importa, y avanzan, se reúnen para hacer tareas, ya eso ustedes lo saben. Y fuera de la U, y fuera de la universidad, obvio que tienen una vida propia, eso es algo evidente. Pero ¿qué sucedía en Europa? Todos hablaban latín, correcto, de eso no hay ninguna duda. Todos hablaban el idioma latín, que era el idioma universal de todo. Pero aquí había un detalle importante, que todos se aglutinaban fuera de la universidad en naciones, porque en función de la lengua materna vernácula, es decir, la lengua que hablabas originalmente o tu lugar de nacimiento. Entonces, obviamente, fuera de la universidad, ¿tú qué hacías? Te ibas a reunir con tus amigos que hablaban el mismo idioma. Y si no eran amigos, tenían que serlo, ni modo, porque todos eran del mismo lugar. O si no eras del lugar de nacimiento, pues eras una persona que hablaba el mismo idioma. Así que fuera de la U nos reuníamos todos hablando nuestro idioma materno, aunque hablábamos obviamente el latín porque era el idioma predominante en Europa. De hecho, en 1383 y 1384, estudiando teología en la Universidad de París, Jean Gerson fue elegido 2 veces procurador de la nación francesa. Francófono se le dice a los estudiantes que hablan francés. Perdón, a la gente que habla francés. Entonces, ¿qué sucedía? Los estudiantes franceses eligieron a su propio procurador, el que iba a representar los intereses de esa comunidad de habla francesa. Pero lo mismo empezaron a hacer checos, lo mismo empezaron a hacer italianos y personas así para un nivel de organización y protección también de sus intereses dentro y fuera de la universidad, todo en función obviamente de la lengua. Y obviamente los que hablaban ese idioma tenían mismas costumbres culturales. Ahora, obviamente en París se hablaba de naciones en virtud a los estudiantes. En la Universidad de Praga, actualmente Chequia, sí, ahora se llama Chequia, antes era República Checa, antes era Checoslovaquia. Sí, muchos países por si acaso están cambiando de nombre. República Checa ya cambió, Suazilandia ya cambió de nombre, pueden averiguar, y la India también. Entonces ya ustedes ahí saben de que ya hay cambios de nombres. Entonces, en Praga, actualmente Chequia, cuando se apertura en 1349 el estudio general, ya los bohemios se organizaban en virtud a sus costumbres y en virtud de el idioma, igual que los bávaros, sajones en diversas naciones. Entonces, esto se expandió, ¿por qué? Porque en la Edad Media había mucho comercio y ese comercio, los comerciantes se reunían en naciones. ¿Por qué? Porque tú decías, ¿dónde habrá esta pimienta? No, amigo, esta solamente está en la nación de los turcos, de los otomanos en esa época. Ah, ya, perfecto. Entonces buscabas tú el lugarcito donde estaba la nación otomana. Y obviamente esas personas hablaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres culturales. En derecho político. Entonces, en derecho político,
La nación política es el titular de la soberanía. Así es, la nación política es el titular de la soberanía. Así es, así es. Cuyo ejercicio afecta a la implantación de las normas fundamentales que rige el funcionamiento del Estado, es decir, aquellas que están en la cúspide del ordenamiento jurídico y de las cuales emanan las demás, es decir, la constitución política del Estado. Así de sencillo, la constitución política del Estado. Entonces, la nación política es ese titular de la soberanía. El pueblo, si ustedes quieren tomarlo de esa manera. Y obviamente este tema de la nación, y especialmente la nación política, ha sido objeto de discusión desde la Revolución Francesa, inclusive hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay diferencias y semejanzas que vamos a ver enseguida entre lo que es nación política y pueblo. Por ende, soberanía nacional y soberanía popular. La discusión, más que todo, es algo simple. ¿Quién ejerce la titularidad? La soberanía. ¿Y a quién afecta todo eso? Así de sencillo. ¿Y a quién afecta todo eso? En 1789, Abate Sieyès, aquí lo vemos en imagen, utilizó con un fuerte carácter socioeconómico nación y pueblo como sinónimos. Así es, usó nación y pueblo como sinónimo. Después él dijo, no, hay diferencias, voy a modificar su significado, estableciendo una diferencia entre la soberanía y el Estado constitucional. Concibió la nación como propia del derecho natural, anterior al Estado, y al pueblo como posterior. Entonces, para Sieyès primero estuvo la nación como tal, y después el pueblo como tal. Así es, después el pueblo como tal. Entonces, para Sieyès, la nación es titular de la soberanía, y ésta se ejerce mediante el poder constituyente que hemos visto alguna vez. Y después, cuando ya se establece públicamente el ordenamiento jurídico llamado Constitución, ya no hablamos de nación como titular de la soberanía porque esa nación ya está constituida. Hablamos de lo que es el pueblo, titular del poder constituido. Por lo que para Sieyès, el pueblo es esa nación jurídicamente organizada. Y hablamos del término pueblo. Condorcet solamente emplea al pueblo, pero coincide con Sieyès en que poder constituyente y poder constituido no es lo mismo. Para la base en funcionamiento del Estado liberal y democrático. De hecho, hemos visto acá, sí, aquí lo hemos visto, de que poder constituyente es esa voluntad jurídica creadora del Estado. Si hay una voluntad que crea el Estado, pero también nosotros hemos visto de que esa voluntad creadora del Estado crea órganos del Estado que son los poderes constituidos, y esos poderes constituidos, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, son los que van a regir el ordenamiento de la vida de la gente. Entonces, sí hay una diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Para estos dos autores, la soberanía, el titular, nación o pueblo, se agota cuando ya hay el ejercicio del poder constituyente. Solo queda para ellos el Estado latente como un recordatorio del Estado y que hay que rebelarse contra los tiranos, por ejemplo. Sí, solo queda eso. Ahora hay que decir algo. La nación no es sujeto de derecho. El Estado sí lo es. Ese es el resumen de todo. Nosotros sabemos que en Bolivia hay diversas naciones. Hay maras, quechos, guaraníes, etcétera, 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 etcétera. Así de sencillo. Pero también aquí hay un detalle importante. Aquí hay un detalle absolutamente importantísimo en todo esto. Que la nación quechua, guaraní, aunque tengan derechos, pero no es un sujeto de derecho. En el marco, por ejemplo, internacional, el Estado sí lo es. Quien tiene representación es el Estado boliviano a nivel internacional o en la Organización de las Naciones Unidas. No lo es alguna de las naciones. Entonces, nación política, para hacer esa significación importante, titular del derecho, titular de la soberanía. La nación política es esa nosotros somos nación política. Todos nosotros los bolivianos ejercemos la titularidad de los derechos que hay en nuestro Estado. Así.
nosotros ejercemos esa titularidad de los derechos, esa titularidad del Estado en todo sentido. Así de simple y directo. Entonces, ahí, eso es algo absolutamente importantísimo. Así que de eso no tengan ninguna pena, ninguna pena. Bueno, entonces con eso ya nosotros estamos bastante bien. Correcto. Nación política, quien ejerce la soberanía popular, los derechos, los derechos, la constitución del Estado, todo eso. Es sencilla la nación política. ¿Dónde es el problema? No es en la nación política. ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién va a cambiar la constitución el día de mañana? Nosotros. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Vamos a tener otros derechos? Sí. ¿Quién va a elegir autoridades? Nosotros. Y estamos en un proceso ya eleccionario para hacerlo. Y estamos en un proceso eleccionario al respecto. Hay que ser realistas. Pero eso obviamente no significa que estemos hablando aquí de política. No, no lo estamos haciendo bajo ningún argumento. Pero eso es nación política. Vamos a ejercer el derecho político. Nosotros sí, claro. Ya estamos en plena campaña, lamentablemente sí, aunque faltan 2 años para las elecciones. Qué paradójico. Ya, entonces, nación política, el titular de los derechos, de la soberanía del pueblo, a los fines prácticos y resumen, sí. ¿Cuál es el detalle ahora? Esto es el detalle. La nación cultural. No solo la nación política, la cultural. Porque la nación cultural tiene un concepto que da dolores de cabeza a las ciencias sociales. No se puede uniformar, pero hay puntos de acuerdo. Primero, un punto básico, que los miembros de esa nación cultural tienen conciencia de constituir un cuerpo ético político diferenciado de quien de otros, porque nosotros compartimos características culturales comunes, lengua, religión, tradición, historia común. Todo esto se lo asume como una cultura distintiva de las otras que ha sido formada históricamente, no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido de la noche a la mañana. Algunos teóricos agregan que también tiene una nación cultural que tiene todo esto en común, lengua, religión, tradición, historia común, etcétera, algunos dicen, tienen que estar en un territorio determinado, pero hay naciones en el mundo que no tienen un territorio fijo. Por ejemplo, los gitanos o los judíos, hasta antes del 47, por ejemplo. Entonces, claro, obviamente uno tiene que tomar en cuenta esos aspectos. Pero todos dicen que hay nación cuando un individuo tiene un sentido de pertenencia hacia una de ellas, cuando hay un grupo humano del que yo estoy feliz, soy parte de este grupo humano. ¿Hay un sentido de pertenencia acá? Sí lo hay. Ese grupo que tiene características propias y comunes y que por estas características se diferencia de los demás grupos. ¿Cuáles características? Lengua, religión, tradición, historia común. Entonces, obviamente aquí también tenemos estos aspectos importantísimos para ya ir entendiendo lo que es esa nación cultural, que ya se diferencia de la nación política que veíamos hace rato, porque en la nación política todos somos titulares de la soberanía, sí, pero dentro de esa nación política somos o no parte de una nación cultural. Exacto. Si compartimos estos criterios, podemos decir una respuesta. El concepto de nación cultural suele estar acoplado a una doctrina histórica de que todos los grupos humanos se dividen en grupos llamados naciones. Es una doctrina ética, sí, filosófica también. ¿Sirve como punto de partida hasta para el nacionalismo? Sí, lo ha servido, si no, pregúntenle a los alemanes. Los miembros de una nación, y esto lo puse en negrilla, se distinguen de otros por una identidad común. Todos nosotros tenemos una identidad común, un mismo origen en el sentido de ancestros comunes y en el sentido de parentesco. Todos tenemos eso, todos sin excepción. Y la identidad nacional es la distinción de esas características específicas de un grupo frente a otro. Pero de diferentes criterios se utilizan con diferentes aplicaciones. Pequeñas diferencias en la pronunciación o dialectos pueden ser suficientes para categorizar a alguien como miembro de una nación diferente a la propia. Uno, por ejemplo, si vas a Santa Cruz y hablas de cierta manera, obviamente allá se van a dar cuenta que de dónde es esa persona, por ejemplo. De igual forma,
Diferentes personas pueden contar con personalidades y creencias distintas, o también vivir en lugares geográficamente diferentes y hablar idiomas distintos, y se ven como miembros de una misma nación. Hay personas, por ejemplo, que en muchos lugares del mundo, la tradición familiar, o sea, son judíos y para ellos son parte de una nación judía, pero muchos de ellos no conocen Israel, nunca han ido a Israel, nunca han ido para nada. Son bolivianos, argentinos, chilenos, etcétera, pero ellos se identifican como parte de una nación judía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sentimiento de pertenencia es lo que yo les decía al principio, marca mucho. ¿Tú a qué grupo humano te sientes parte? Exacto. También se encuentran casos en que un grupo de personas se define como una nación más que por las características que comparte, por aquellas de las que carecen o conjuntamente no desean, convirtiendo el sentido de nación en una defensa contra grupos externos, aunque estos pudieran parecer más cercanos ideológica y éticamente por tema de origen, por ejemplo. Aquí antes de que alguien consulte, no, el color de piel no viene para nada al caso. No, aquí el color de piel no incide en este sentido para nada, por si acaso, sino ese sentido de pertenencia. El concepto de nación cultural cambia si para definir a la nación damos relevancia al tema religioso. El Estado alemán tradicionalmente se divide en católicos y luteranos. No se olviden que la reforma protestante de Martín Lutero nació en Alemania, pero Alemania también tiene esa distinción de que hay un fuerte catolicismo en una mitad de la población. Pero en otros estados no se habla de este punto, como España o Italia, donde sí hay población evangélica protestante, pero los católicos son mucha más mayoría, por si acaso. Así que, bueno, ese es otro detalle, ¿cómo se llama? Importante que también hay que decirlo. Ahora, la nación cultural por base religiosa tuvo una mínima importancia en la formación de los estados europeos. Pero vamos a ver que en los estados árabes o musulmanes sí ha tenido un fuerte impacto. Algunos ven el origen de sus estados por las divisiones de Carlomagno, las divisiones romanas clásicas, cuando la religión no tomaba un papel claro, porque en el Imperio Romano la religión oficial era la católica y no había nada más que decir o hacer. Pero en España es más complejo. ¿Por qué? España en el Imperio Romano se llamaba Hispania y la religión tomó un carácter especial cuando cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica. Entonces, el momento en que los musulmanes conquistan la península ibérica, obviamente ahí la religión tuvo un carácter absolutamente importante para la formación de la independencia española, la recuperación de esa independencia. Entonces, ahí nos damos cuenta de ese principal aspecto en cuestión. A diferencia de Europa Central, donde apareció tras la caída de ese imperio, un criterio supranacional que se dividió en lo que hoy día llamamos diversas naciones, por si acaso. Así que, bueno, eso es algo importante. En España aparecen señoríos y otros que luego fueron unificados, obviamente, tras la conquista tras lo que fue una unificación del Reino de España. Tras ese criterio de unificación, bueno, se hablaba de que España era una nación católica. Así que, bueno, ese también es un detalle absolutamente importante. Pero, salvo esos criterios, en el norte de África y lo que es Medio Oriente, aparece lo que es el Islam. Y si bien son muchísimos estados en el norte de África y sobre todo en Asia vinculados a lo que es una religión, estos países, que son diferentes países, claro, se ven como una sola religión y como parte de una nación islámica, aunque tengan diferentes estados, por encima de las diferencias étnicas o lingüísticas. Por ejemplo, en el caso de Irán,
Los iraníes tienen un origen persa, antes se llamaba Persia, pero ellos se identifican más con la nación islámica que con su propio origen inclusive. Así es, con la nación islámica se identifican más inclusive que con su propio origen, para que veamos ese aspecto absolutamente importantísimo. Ahora, bueno, el caso del pueblo judío es una nación, eso nadie lo va a dudar, con base en la religión. Sí, obviamente el tema de la religión es algo absolutamente importante dentro de lo que es el tema judío, pero no hay que recordar lo siguiente. En este momento nosotros sabemos que Israel es un país que existe, pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial no había un Estado de Israel como tal. Eran una nación sin Estado los israelíes, sí, eran una nación sin Estado. Ahora ya existe ese Estado de Israel y el resto ya es historia. Nación cultural y Estado. Un Estado que se identifica explícitamente, explícitamente como hogar de una sola nación cultural es lo que se llama Estado-nación. Muchos de los estados modernos o están en esa categoría o intentan legitimarse de esta forma, aunque haya disputas o contradicciones al Estado de eso. ¿Por qué? Porque obviamente muchos señalan de que un Estado-nación es una forma de negar diferencias y todo eso, pero bueno, puede que sí, puede que no, depende del país. Interpretaciones del concepto de nación cultural por razón de etnia o raza lleva a que hay naciones como la nación gitana que no tiene territorios y los gitanos son una nación, tiene hasta su propio idioma, sus propias reglas, inclusive por si acaso, o inclusive lo que llaman actualmente mucho más con el movimiento Black Lives Matter, como lo que ha sido la nación negra de Estados Unidos, aunque nosotros sabemos que la población afro es descendiente de los estados africanos. Entonces, ese es un detalle también absolutamente importantísimo de todo esto. Así nomás. Entonces, según este punto de vista, queda claro que una nación cultural no necesariamente es un estado independiente. Y no todos los estados independientes son naciones culturales. Muchos de ellos son una mera unión administrativa, de diferentes naciones culturales o pueblos, aunque en ocasiones alguna de esa nación geográficamente al interior de ese estado es más grandecita que la otra, así de sencillo. Algunas de estas naciones se ven a sí mismas como naciones culturales o quieren crear una sola, para hablar de una sola nación, así de sencillo, para hablar de una sola nación y no hablar de varias, así de simple y directo. Otro ejemplo, lo que decíamos, el pueblo de Israel. Recién aparece en el 47 el Estado, creado por la recién nacida ONU, o Palestina, cuyos miembros están en diferentes países con un origen común y que al día de hoy tienen bastantes conflictos que, bueno, da mucho de qué hablar. También obviamente hay los kurdos. Los kurdos son obviamente, al igual que gitanos y asirios, una nación cultural sin Estado, solo que los kurdos están dispersos entre Armenia, están dispersos entre lo que es Turquía. Ellos sueñan el día de mañana tener un propio Estado, un sueño que es muy lejano, que se llame Kurdistán, pero no, no va a haber eso, para ser honesto. Hay estados como Bélgica, que se dividen, vamos a ver eso enseguida en varias naciones. Canadá, que en Canadá no todos son de habla inglesa, hay una provincia francófona o de descendencia francesa llamada Quebec, cuya capital es Montreal, o inclusive Nueva Zelanda, donde en Nueva Zelanda hay los maorí, que son la población local que todavía persiste, frente a los descendientes británicos, donde hay algunos estados que tienen varias naciones culturales. Aquí vemos mujeres gitanas, por ejemplo. También hay naciones culturales que están dispersas en territorio de varios estados, quechuas o guaraníes en América del Sur, que están dispersos en muchos territorios de nuestra América, en muchos estados. En España, mucha gente piensa que en España todos son españoles y todos hablan castellano y todo eso. Sabemos que no es así.
Hay vascos, catalanes, gallegos y castellanos o españoles inclusive. Así de sencillo y así de simple. Pero hay que tener en cuenta que, aunque es común identificar a alguien que habla un idioma como parte de una nación, no es tanto así por si acaso. No es tanto así. Eso es un criterio muy básico, hay que decirlo. En guaraní, en Paraguay, por ejemplo, todos hablan guaraní y castellano o español. Todos sin ningún tipo de excepción. Todos hablan sin ningún tipo de excepción ambos. Así de simple y sencillo. Todos hablan así. Entonces, bueno, ese es un tema absolutamente que hay que decirlo y al respecto. Pero el hecho de que ciertas corrientes políticas lo hagan es objeto de estudio como fenómeno político ideológico, pero no necesariamente sociológico. A veces jurídico, como lo estamos viendo acá. Entonces, un Estado que se identifica como hogar de una sola nación cultural, no política, es lo que se llama un Estado-nación. Que hay muchos países que quieren hacer eso y hay países que en algún momento lo han conseguido. Y lo han conseguido en todo sentido. Y bueno, ahí lo han conseguido. Entonces, ahí tenemos ese aspecto absolutamente importante en todo esto que estamos viendo acá. El concepto de nación hubo primero y después el de Estado, por supuesto que sí. La idea cuál era, tener una lengua estandarizada, parte de los dialectos o lenguas hermanas para una base de la nacionalidad y poner en evidencia las diferencias raciales frente al unificador criterio del Imperio Romano. No hay que olvidarnos que Roma quería un Estado universal romano, pero conquistaron muchos pueblos que eran muy diferentes a los romanos, judíos, galos, de lo que hoy día se llama Francia, Hispania, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso nosotros estamos también viendo al respecto en todo sentido. Sin embargo, la división religiosa que hubo en Europa, especialmente con la Reforma Protestante, llevó a una división de estados que no siguió una concepción meramente nacionalista y de idioma, sino hasta tema religioso u otro. Por ejemplo, Suiza es un país que, aunque muchos no lo creen, es de habla alemana, aunque hay otros idiomas que se hablan en Suiza. Lo que pasa es que Suiza se independiza de Alemania 1648, aunque antes, ya bueno, aunque de facto 1499 lo había hecho mucho más antes. Lo que pasa es que Suiza tenía muchos privilegios al interior de Alemania, especialmente el tema de las regiones confederadas, por ejemplo. Entonces, los suizos no les gustaba absolutamente la situación de que los alemanes desde siempre eran una población demasiado aguerrido. Era un estado muy aguerrido. Entonces, frente a ese estado aguerrido, ellos siempre fueron neutrales. Y Suiza adopta, obviamente, eh, un sistema así para proteger a unas naciones que eran una parte alemana, pero que también habían italianas y otros, por ejemplo. El concepto de nación que se creó aquí, el Willis Nation, nación por deseo, era un sentimiento de fuerza en la unión para mantener ¿qué cosa? Un país que quería ser una nación a la fuerza. Así quería ser una nación a la fuerza y quería conseguirlo de esa manera. El Suiza, por ejemplo, no solamente hablan alemán, hablan francés, italiano, retorromano, que es un idioma que solo se habla ahí. Pero obviamente nosotros sabemos que los alemanes tienen su propio estado. Los franceses también, los italianos también. Aunque en estos ellos prefieren mil veces sentirse suizos antes que sentirse alemanes del Estado alemán, aunque así es la realidad de todo esto que estamos viendo. Un caso parecido es Estados Unidos, que en su lema inclusive, moneda y todo, ellos tienen E pluribus uno, que es prácticamente de muchos uno. Sí, ¿por qué? Porque muchos países quieren ser una sola nación, o el concepto de melting pot, crisol.
que también la Unión Europea quiere obviamente hablar de una sola nación europea, un solo país europeo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos también otro aspecto. Pero pese a todo lo que hablamos, el Estado-nación supone la existencia de una sola nación cultural en su seno, aunque ello pareciera imposible. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vemos que las personas tenemos diversos orígenes, pero hasta constitucionalmente lo son y obviamente ellos desean serlo, sí, hasta ellos desean serlo, por ejemplo. Y muchas veces, a veces lo consiguen, aunque obviamente hay un nivel de diversidad al respecto. Ahora, también nosotros vemos que en pleno siglo XXI hay obviamente un mestizaje, hay una figura también de la migración, que la migración está haciendo obviamente que personas de cierta nacionalidad y con características nacionales comunes aparezcan en un país que no es el suyo propio, pero cuya identidad van a tener que asumir y también dejar. Pero aquí hay una figura. ¿Cómo hacemos eso con el mestizaje? Como con el llamado mestizaje, la mezcla de dos o más naciones, dos o más mundos. El mestizaje, por si acaso, sí está más que demostrado, se manifiesta en unos con más fuerza que en otros. En un aspecto cultural se manifiesta con más fuerza en unos que en otros. Por ejemplo, un alemán se va a casar con una mujer turca. Perfecto, estamos bien. Al margen de la nacionalidad alemana y todo eso, va a tener esos hijos elementos propios culturales turcos y alemanes. Ese hijo puede tener sentimiento de pertenencia a una de las dos o a ambas, o elegir una de las dos. Y es ahí ese detalle importante que nos trae a hablar de a qué nación tú perteneces absolutamente. Entonces, ¿hay nación por deseo? Sí. Y ese es un caso de los judíos. Son una nación cultural. Tiene un estado propio, Israel, pero obviamente no nos referimos a ellos, sino a los judíos que están en el resto del mundo. En Sudamérica, por ejemplo, como les explicaba hace rato, obviamente ellos nacen, pero su deseo es Israel, porque es la nación a la cual pertenecen y tienen esa situación de nación por deseo. Otros directamente dejan muchas cosas en sus lugares de nacimiento y directamente se van a Israel a pertenecer a las Fuerzas Armadas y todo eso, porque es así la nación cultural, pero desde el punto de vista nación cultural por deseo, así es, nación cultural por deseo. Lo interesante del caso es que algunos estados-nación que hoy día son estados-nación y así se consideran, como Estados Unidos, Italia, tienen diversos orígenes. Aquí no hay orígenes puros, pero el tiempo se encargó de unificarlos. Y los países más avanzados del mundo o son estados-nación, así es, o son estados-nación, o son estados con diversas naciones que han encontrado fórmulas de descentralización acordes a la realidad, donde viven en base a un respeto mutuo, pero se administran de acuerdo a su propio origen y idiosincrasia, por ejemplo. Llámese Suiza, llámese Bélgica. El caso de Bélgica es interesante, porque Bélgica se considera a sí mismo y por mandato constitucional como un Estado-nación. Sí, los belgas dicen, somos un Estado-nación, pero en realidad es que no lo son. Es que Bélgica no es un Estado-nación, pero ellos sí se consideran como Estado-nación, sí se consideran parte de una nación belga, aunque en realidad no lo son. Una de las tantas situaciones interesantes que estudia la materia. El caso de Bélgica. Siempre las ciencias sociales han estudiado a Bélgica. La unidad se ha mantenido, pero ojo, es una verdadera unidad en base a la diversidad. Porque sí, aquí hablamos de una verdadera unidad en el caso de Bélgica, por ejemplo. Debemos partir que primero Bélgica se independiza de Países Bajos u Holanda y había una fuerte crisis interna. ¿Por qué? Porque en Bélgica no son todos iguales. ¿Qué es Bélgica? Bélgica es una unión interesante entre flamencos, que son holandeses,
francófonos franceses y en menor medida germanófonos alemanes, por lo que no hay una nación belga como tal. No hay, como el caso, por ejemplo, boliviano, un idioma común unificador, que es el castellano. No hay eso en el caso de Bélgica. De hecho, son idiomas que hasta de raíces idiomáticas son muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, ahí tenemos ese aspecto absolutamente importante. Por lo menos en Bolivia hay un idioma castellano que es un unificador en todo sentido. No hay nación belga. La nacionalidad belga que te dan en un pasaporte, de hecho, es una ficción. Es una ficción de la realidad. Así es una ficción de la realidad en todo sentido. ¿Por qué? Porque es un grupo humano que no existe. Ustedes dirán, no, está mal, pero si está Bélgica ahí, Bélgica está en el mapa mundial, todo eso. A ver, yo voy a ser honesto, Bélgica no existe como nación. Como Estado sí, como nación no, pero los habitantes de Bélgica han encontrado una fórmula de unidad en la diversidad, que es increíble esa fórmula que los belgas han logrado conseguir para ellos considerarse una sola nación, así de sencillo, para considerarse una sola nación. Así. La comunidad flamenca, en Bélgica hay que tomar en cuenta que las comunidades lingüísticas son diferentes a lo que son las regiones. La comunidad flamenca absorbió a la región flamenca en 1980 para hacer un gobierno de Flandes, de manera que en Bélgica había un problema entre el límite de la región y el límite de la comunidad del idioma. Entonces, había un detalle, los límites de la comunidad de los idiomas chocaban con los límites regionales. Entonces, esto establecía algunas cosas, porque en Bélgica, obviamente, además de las comunidades, hay un límite entre lo que son las regiones. La región flamenca y valona son los franceses, están subdivididas en entidades que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, esto es el mapa de Bélgica. Aquí nosotros vemos de que hay una zona flamenca que habla holandés, que casualmente, no es casualidad, está limitando a Países Bajos. La región francesa, que casualmente no es casualidad, está con los franceses limitando y la minoría alemana. Pero obviamente aquí vemos nosotros de que en Bruselas capital es una sola zona bilingüe. ¿Cuándo fue el problema de Bélgica que estuvo, ojo, a punto de hacer de que ese estado desaparezca del mapa? Bélgica pudo haber desaparecido del mapa, sí. Resulta que Bélgica, cuando el rey Balduino murió, sí, el rey murió, que era el símbolo de la unidad del Estado, así es, así es, así es, nos encontramos lo siguiente, nos encontramos con que hay un detalle importante. Los franceses empezaron a gobernar el país. Los franceses empezaron a gobernar el país bajo la visión francesa. Y los holandeses y la minoría alemana dijo, nosotros no somos culturalmente franceses. ¿Por qué nos quieren imponer una visión francesa si no somos franceses? No, tienen que hablar ustedes hasta francés a la fuerza. ¿Pero por qué? Porque sí, porque nosotros gobernamos el país, no ustedes. Entonces, cada uno de estos, los holandeses y la minoría alemana que compone Bélgica, demandaba respeto a su propia cultura. ¿Y qué decían los holandeses? Queremos hablar nuestro idioma en nuestra propia zona. Optativamente podemos hablar francés, pero no nos obliguen. Los alemanes lo propio. Y en la década de los 90 el país estaba en serio riesgo hasta de desaparecer. Podríamos no haber tenido hoy día Bélgica en el mapa. Sí, 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 sí. Correcto. Entonces era un tema absolutamente importante en todo este sentido de acá. Los habitantes de Bélgica decidieron que era hora de llegar a un acuerdo, por lo que ¿qué se hizo? Se hizo un pacto para crear un Estado federal. 14 de julio de 1993 se crea el Estado federal belga. Ojo,
Bélgica ya existía, pero se creó un Estado federal. Hay tres regiones que son diferentes a las comunidades lingüísticas. Región de Flandes, Valonia y Bruselas capital. El Estado federal tiene su capital en Bruselas y hay tres comunidades, la flamenca que habla holandesa, francesa ya sabemos y la germanófona que es alemán. Entonces se estableció ese aspecto. Dos, el tema educativo. Cada uno enseña su educación en la zona conforme a su propia visión, pero hay un currículum mínimo de contenido, perdón, un contenido mínimo de lo que es absolutamente la idiosincrasia de tu gente, de manera de que en la región francesa de Bélgica se habla más francés que otro idioma y en la holandesa y así. De hecho, si quieres ser político en Bélgica, no se te obliga para nada a hablar los otros idiomas. No, no se te obliga, no es una obligación. Pero si tú deseas, lo puedes hacer, pero sin ser obligado, así de sencillo. Ahora, hay un tribunal de arbitraje que esta disposición permite un acuerdo entre las diferentes culturas para que puedan convivir en paz y solucionar sus conflictos. El nivel más alto de esta organización es un gobierno federal con sede en Bruselas. Bruselas, ¿qué dirige? Además de ser la capital del país. La ayuda a los asuntos exteriores, ayudas al desarrollo, defensa nacional, policía, gestión de economía, transporte, energía, telecomunicaciones, investigación científica y tiene competencias limitadas. En educación y cultura supervisa los impuestos de las autoridades regionales. 90% del Estado federal controla los impuestos, pero obviamente ese Estado no es corrupto, por supuesto, y los gobiernos de cada comunidad son los responsables de promocionar en su propia lengua, cultura y educación en la mayoría de las escuelas, bibliotecas y teatros, de manera de que no hay ese problema allá. Luego está el nivel, un gobierno regional, tierras, propiedades, vivienda, transporte. Por ejemplo, en Bruselas, si queremos construir un edificio, lo hace el gobierno regional, pero si está en la zona flamenca o holandesa, se tiene que enseñar holandés. Si está en el gobierno, en la parte de la comunidad francesa, se enseña el idioma francés, así de sencillo. Entonces, ese es un punto absolutamente importante en todo esto. La Constitución de Bélgica hizo algo interesante. Reconoce en dicho estado y dice la nación belga. La nación belga dice. Y en los hechos sabemos que no es una nación como tal. Son tres naciones, culturalmente hablando. Ojo, ¿hay una nación política? Sí, que ya hemos visto el titular de la soberanía y todo eso. Pero ellos hablan de nación belga desde un punto de vista de una sola nación cultural. Y esa nación cultural, ya nosotros sabemos que es un detalle absolutamente importante en todo esto que estamos viendo. Así que bueno, ahí está ese detalle importante. Así que ahí está ese detalle absoluto. Así que bueno, ahora, ¿se garantiza la unidad de Bélgica? Sí. Respecto a los tres grupos, sí. ¿Los mayoritarios son franceses y flamencos? Sí. ¿Hay un minoritario alemán? Sí. No hay una nación belga como tal. Es que no hay. No hay, no la hay. Por lo menos en Bolivia hay un idioma que es el común en todos. Allá no. Pero ellos dicen, somos nación belga. Bruselas es capital de la Unión Europea. De hecho, una vez a Jean-Claude Van Damme, un actor que todos conocemos, y si no, más les vale que sí, hay hay un detalle importante. ¿Y ese detalle cuál es? El detalle es simple, señoras y señores. El detalle es que Jean-Claude Van Damme le dice, ¿tú eres francés? No, soy belga, pero habla francés. Sí, pero entonces, ¿eres francés? No, mi nación es Bélgica, yo soy belga y llamo a mi país. Pero hablas francés, ¿eres francés? No, yo soy de Bélgica, es mi nación, mi país, llamo a mi país. Pero eres francés, soy belga. No, eres francés porque estás hablando francés y tienes costumbres, modismo y todo de los franceses. Pero yo soy belga y es mi nación y es mi país y yo lo amo. Y uno dice, ajá, qué interesante al respecto. Y bueno, ahí tenemos ese punto en cuestión. ¿Es Bolivia una nación?
¿Es Bolivia una nación? Ah, ese es un detalle importante. Ese es un detalle importante. Ese es un detalle importante. Y ese es un detalle importante en todo sentido. Y el profesor, el profesor Alipio Valencia Vega, el profesor Alipio Valencia Vega, por si acaso, es, el profesor Alipio Valencia Vega nos dice a nosotros qué cosa. Hay un libro que él escribió, Integración Boliviana y Latinoamericana. Así es, Integración Boliviana Latinoamericana. Dice que nación es aquella comunidad humana históricamente estable que ha atravesado un largo proceso y complejo de formación y desarrollo, que se distingue por ciertos caracteres especiales, que se traducen en comunidad de origen e historia, comunidad de territorio, comunidad de lenguaje, comunidad de actividad económica, comunidad de destino y de cultura. Alipio Valencia Vega, ¿qué dice? Bolivia es una nación desintegrada, dado que es multiétnica y pluricultural, carece de una comunidad histórica y cultura común, dice Valencia Vega, que son requisitos esenciales para el tener rango de nación. A pesar de sus 180 años, en esa época, ojo, hago la aclaración, en esa época, no es una nación en el sentido mismo de la palabra, sino una nación en proceso de formación. Proceso de formación que, debo decirlo, ha habido una situación que se ha frenado ese proceso de desarrollo, lamentablemente. Lamentablemente ese proceso de formación ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se llama? Muerto en cierto punto. Nación no es un ente amorfo e impreciso. Más bien es un conjunto de personas que nacen, crecen, mueren, teniendo necesidades conjuntas, aspiraciones que realizar y problemas que enfrentar. Así de sencillo. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, de eso ustedes tienen que entender lo siguiente. Todos miembros de una nación tenemos problemas que enfrentar. Por eso es primordial que todos los miembros de esa nación vivan en armonía, vivan bajo los marcos de un Estado de Derecho, donde prime el respeto, la libertad para todos los individuos, esos derechos que estamos viendo en todo sentido. Además de ello, veíamos cómo culturalmente hay un sentido de pertenencia que hace que la nación sea lo que es y lo que tiene que ser. Un Estado como Bolivia, lamentablemente, estuvo avanzando de dos aspectos paralelos en el país, en la historia. Así de sencillo. Primero, hay naciones indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, donde se creó un fuerte sentimiento nacionalista que inclusive desconocían la vigencia del Estado boliviano. Empezaron a trabajar en base a sus propias normas y costumbres propias y aceptaron la existencia republicana hasta cierto punto. Y es más, apuntaban hasta una secesión para constituir un propio Estado con bases indígenas, que era la propuesta de Felipe Quispehuanca. Había muchas propuestas, pero la propuesta del Malcu era la más seria en el sentido de justificación, a eso me refiero. Por otra parte, un grueso de la población boliviana vive en las capitales, ciudades intermedias, y ahí se formó un rico mestizaje, producto de la migración campo-ciudad, producto de esos aspectos y producto de que empezamos a tener una mezcla interesante y empezamos a ver a un Estado como un Estado boliviano. Era complejo decir si tú eras indígena o no, Camba, Coya, Chapaco, no, ¿por qué? Porque en realidad éramos una mezcla de todo. Yo soy una mezcla de todo, por ejemplo. Yo me considero mestizo boliviano, porque soy una mezcla absolutamente de todo. Y no voy a estar no, yo soy de esta más, este grupo más, no, yo me identifico como mestizo boliviano y yo soy boliviano y pare de contar. Así soy. Y el problema en Bolivia, ¿cuál es? Que en el censo del próximo año no hay una categoría mestizo boliviano. Claro, obviamente
ustedes tienen que entender lo siguiente: para que el Estado plurinacional subsista, los plurinacionales tienen que ser más que los bolivianos nacionales. Exactamente, ese es un detalle importante. Éramos mestizo y para nosotros el Estado era mestizo. Si bien había diferencias de costumbres o de modismo, las mismas no determinábamos si éramos una nación o de otra. Nos creamos y crecimos con la rojo, amarillo y verde y con la costumbre boliviana y pare de contar. Y si bien había muchas diferencias entre Oriente y Occidente, para nosotros eran diferencias salvables en todo sentido. Y pare de contar y punto final. Sí. Mientras el mestizaje crecía, también lo hacía el sentimiento de las naciones indígenas originarias. ¿Y hubo antagonismo? Sí, claro que los hubo. En la forma de demandas y de concebir al mundo, inclusive, lo más importante. Entonces, en la década de los 90 se da un movimiento de reforma constitucional para que Bolivia sea un Estado unitario, pero multiétnico y pluricultural, bajo el lema de la unidad en la diversidad. Pero esto de los 90 no colmó las expectativas de mucha gente. Y nació la idea de un Estado plurinacional en 36 naciones y pueblos indígenas y originarios en su seno. Al darse la Asamblea Constituyente, la Constitución boliviana reconoce y establece esto que estamos viendo acá, ese Estado plurinacional. Ese Estado plurinacional en donde, obviamente, 36 naciones y todo eso, pero con muchas contradicciones, por supuesto. No solamente es algo que sea, ¿cómo les puedo decir?, un enunciado simple. Pasó a ser la piedra angular de lo que es, un segundito, de lo que es el actual Estado boliviano. Pasó a ser la piedra angular del Estado boliviano, donde, ojo, Bélgica, hemos visto este caso. Bélgica es un Estado recontradiverso. ¿Cuántas banderas tiene Bélgica? Una sola, que es esta. No hay criterios de unificación. Son hasta 3 culturas diferentes, alemanes, franceses, holandeses, y no hay un idioma común en todos. No puede haberlo. El caso boliviano sí lo había, el castellano que estamos hablando. Pero actualmente Bolivia tiene 2 banderas, el único país del mundo con 2 banderas. Por favor, ¿dónde se ha visto eso? En Bolivia. Todo lo nacional se ha cambiado a plurinacional. Tribunal Constitucional, hay que agregarle lo plurinacional. Y cositas así. Órgano electoral, Corte Nacional Electoral, órgano electoral plurinacional. El mestizaje crece y el sentimiento también de lo que significaba estas demandas y aspectos de unos y otros. Y este movimiento de reforma de los 90 dio lugar a un Estado plurinacional. Por ejemplo, en el censo, estoy con la Constitución en mano por si acaso. El artículo 3 es clave. El artículo 3 es clave. Hay un problema en Bolivia, la famosa pregunta de cuál grupo étnico perteneces. El Estado plurinacional subsiste y va a vivir mientras los plurinacionales en el censo sean más que los que nos consideramos nacionales. Es increíble que si revisan los datos del último censo, la opción ninguno es más alta que los demás. Por favor, ¿dónde se ha visto eso? Porque obviamente se está forzando y se va a forzar a quienes, si tu tatarabuelo era aymara y tú te consideras boliviano y no hay la opción boliviano, pues entonces tú te identifiques como aymara o quechua para que los plurinacionales sean más que los nacionales. En el censo, ¿qué debería preguntarse? Le estoy mostrando a ustedes con la Constitución boliviana en mano. No es un invento del docente. En el censo, ¿qué se debería preguntar? Lo que establece el artículo 3. Hay una nación boliviana que está conformada por bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos. Hola, ¿cómo está? Señor Boris, muy bien, ¿cómo está? Yo soy Boris Pastén. Ah, perfecto, señor. ¿Usted qué se considera? ¿Boliviano? Opción A. B, indígena plurinacional, intercultural o afroboliviano. No, yo me considero boliviano. Ah, ya, gracias, perfecto, muy amable, hasta luego. Señor Paul Coca, ¿cómo está? Hola, se lo estamos censando a usted. ¡Ay, qué bien! ¿Usted qué se considera en base al artículo 3 de la Constitución que se les estoy mostrando? No es un invento mío. ¿Boliviano? ¿Indígena, originario campesino, o sea, plurinacional?
¿Intercultural o afro? Y bueno, yo me considero boliviano. Listo, muchas gracias. Lo digo con constitución en la mano. No hace falta más inventos, solamente cumplir el artículo 3. Que se nos pregunte qué somos en base al artículo 3. Ahí vamos a tener una respuesta. Si el Estado boliviano es plurinacional o es un Estado boliviano como tal. Dejo de compartir. Quisiera mostrar el rostro, pero no se puede, no sé qué tiene mi pero bueno, no importa. Detalles que estoy solucionando. Consultas, adelante, por favor. Eso les pido, las consultas, adelante. Si hay comentarios al respecto, porque este es un tema muy fuerte y polémico, si nos van a preguntar, sí, obvio que le van a preguntar a ustedes, ¿qué es un Estado nacional? ¿Qué es un Estado plurinacional? Ya saben, el Estado plurinacional, obviamente el de diversas naciones, por eso es pluri. Adelante, por favor. Doctor, pero resulta bien tendencioso, ¿no? Ya son dos censos que pasamos por lo mismo. Y se da una tendencia porque directamente, a ver, como usted decía, nosotros somos mestizos bolivianos, o sea, al final parece que no tuviéramos categoría, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le voy a comentar lo que pasó en mi caso, como Paul Coca, el anterior censo, que es el caso de millones de personas. ¿Cómo está, señor Paul Coca? Bueno, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ya muy bien. ¿Usted qué se considera? ¿Me puede explicar la pregunta? Claro que sí. Aymara, quechua, guaraní, tupi guaraní, etcétera, etcétera. Yo le digo, no. A ver, vamos por partes. ¿Usted se considera Aymara? Yo, no. Quechua, no. Guaraní, no. Me leyeron las 36 opciones. Yo era, no, no, no. Yo le digo, ¿no hay mestizo o la opción boliviano? No, no hay. Entonces, ninguno. No, pero es que tiene que tener algún antecesor de eso. Ninguno. Soy boliviano. No le puedo poner boliviano. Ya, póngame ninguno entonces. Y al final, ninguno. Y cuando veo los resultados del censo, casi 5 millones de personas en este país o más, bueno, el dato está por ahí, lo pueden buscar del anterior censo, y como dice Boris, no es del censo recién del próximo año, es de anteriores, los ninguno somos mayoría. ¿Cómo puedes tener un Estado que te Soy uno de ningune? ellos. No, ¿cómo puedes tener un Estado, como Boris, estoy de acuerdo con vos, un Estado que te ningunee, literal? Cuando estamos viendo, y el resto está viendo, que el artículo 3 de la Constitución es claro. Este país, ¿quiénes los conforman? Los que se consideran bolivianos, indígenas, originarios, campesinos o plurinacionales, que está bien, están en su derecho si son plurinacionales, interculturales y afrobolivianos. Lo dice el artículo 3 de la Constitución. Pero cuando yo quiero en el censo decir soy boliviano o póngame boliviano mestizo, cualquiera de las dos, no, no hay. Pero usted debe tener un antecesor que debe ser indígena. Pero yo no me considero, sí, los tengo, pero no me considero. Póngame ninguno. Y esto va a suceder en el censo del próximo año, donde ya yo he dicho inclusive varias veces en medio de prensa, hasta he presentado un proyecto de ley del censo, lo he hecho, donde directamente se cumple el artículo 3 de la Constitución. Ustedes como abogados ya son cuasi abogados los que están ahorita en clase. Son cuasi abogados, saben que la ley está y la Constitución por encima de tus propias convicciones. Está la Constitución acá. ¿Qué se tiene que preguntar en el censo? Hola, señor, ¿usted se considera boliviano? No. Ya. Af ¿Afroboliviano? No. ¿Intercultural? No. Bueno, entonces, hay naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, sí. ¿Cuál de ellas? Aymara, Quechua, Guaraní, Mosetene, Leco, bla, 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 bla. Perfecto, pero ¿qué vamos a hacer con quienes nos consideramos, como dice la Constitución, bolivianas y bolivianos? Ponernos ninguno por, ya no me acuerdo cuántas veces nos tenemos que poner ninguno. ¿O no, Boris? No, y inclusive hay una contradicción en la misma gente y en las comunidades. Yo tengo, por ejemplo, unos hermanos de que su mamá es, digamos, originaria ya. Y ellos se sienten súper originarios. Y perfecto, o sea, no hay problema. Pero ¿qué resulta? Que en la comunidad, los famosos sindicatos de las sindicatos campesinos y demás cosas, hasta por el color de piel tampoco te reconocen como que eres originario. Entonces hay una distorsión total, ¿no? No hay una, no, o sea, ni la gente que se cree como nosotros que decimos, yo soy boliviano, punto. Pero hay otra gente que quiere decir que originario, no, es que tu color de piel no coincide. ¿Qué tal?
Les comento que ustedes en la universidad, sí, ahí en Unifrance, claro, tienen un compañero que todos sus antecesores, hasta su abuela, son afrodescendientes. Pero obviamente la mamá de él conoció el amor de su vida, no precisamente un afro, suele suceder, se llama mestizaje, y bueno, dio a luz y nació él. Obviamente él nació parecido al papá y no a su mamá. Está bien, perfecto, muy bien, no hay ningún problema. Y cuando van al censo le dicen, ¿tú de qué nación es? Yo soy afro. Y le dicen, no, ¿cómo puedes hacerlo tú si tú no reúnes las características de eso? Y él dice, sí, lo soy. No, no lo eres. Y él dice, ya, bueno, pónganme lo que quieran. Y él nos cuenta que siempre es, ya, pónganme ustedes lo que quieran en el tema del censo. Mm, Entonces, claro, entonces yo repito lo que dije hace rato, el tema del color de piel no incide en este punto que estamos hablando, no por debería supuesto. incidir. Claro, eso es lo que menos incide, es lo que menos incide. Alguna vez a mí cuando me censaron me decían, no, usted es caucásico. Soy mestizo boliviano. No, es que usted, es que qué. A ver, en serio, es que qué. Yo me considero boliviano. Mis antecesores son una mezcla absolutamente de todo. Son Claro, mezcla de todo. La mamá de mis hijas es paseña, 100% paseña. Y mis hijas van a ser y son más mestizas bolivianas que su pero propio por padre, supuesto. que su propio padre. Es que Entonces, nos sentimos discriminados. pero obvio, ese es un detalle importantísimo. Y el censo va a sacar a relucir estos aspectos. Y yo a ustedes les estoy mostrando, como se dice, futuros colegas, con la Constitución en la mano, no estoy así a otro. El artículo 3 es clave. La nación boliviana está conformada por quienes, bolivianas y bolivianos, punto uno. Los que se consideran miembros de una nación y pueblo indígena, originario, campesino. ¿De que los hay? Claro que los hay, no vamos a negar eso a estas alturas. Dos, los que se consideran ni bolivianos ni indígenas originarios campesinos, no, sino que se consideran interculturales. Tres, Los y los que migrantes, dicen, ¿no? claro, y los que dicen, no, somos afrobolivianos. Y ahí está el artículo 3 de la Constitución. Pero en la vida práctica no te preguntan nada del artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Así no. Son las distorsiones y conveniencias políticas Exactamente. para justificar hechos que no son injustificables. Ahorita veamos solamente el membretado de las instituciones públicas, ¿no? No hay el escudo, no hay nada. Entonces, es una manipulación y distorsión y realmente abusamos hasta inclusive, ¿no? El famoso verso de que hubo el tema que se llama del analfabetismo y demás cosas. ¿Para qué? Solo para que lean lo que les conviene a ellos. Eso es lo triste, eso es lo duro y doloroso para todos nosotros, porque yo me siento discriminado y yo jamás, o sea, no es que tenga algo contra los quechos, aymaras y demás, no tengo absolutamente nada. Es más, o sea, yo me siento orgulloso que mi país tenga todo ese tipo de historia, ¿no? Pero si yo no soy, no soy, pues, ¿no? Exactamente. Yo en lo personal le voy a ser franco, yo me considero boliviano. Así de simple. Claro, exacto. Yo soy boliviano y pare de contar. Y así Y nomás. yo igual. Y yo me considero Sí. boliviano y ya está. Y ese es un detalle. Entonces, no me considero plurinacional. Me considero la mezcla de todo. Y como les dije hace rato a todos, y la mamá de mis hijas es paseña, muy paseña. Y mis hijas son más bolivianas y mestizas desde el punto de vista cultural que su Sí, propio padre y su propia madre. por Así de simple. supuesto. Mm, Sí, ese es el detalle. sí. Que ¿Alguien vamos, más? hay que hacer ¿Algo un más? nuevo diccionario más o menos para esto. Ay, sí. Y eso que, ojo, estoy mostrando aquí que la Constitución debería, dice, ya en el censo, aplicándola, deberían preguntarnos, ¿boliviano? ¿Sí o no? No. Ah, ya. ¿Indígena? No. O a lo mejor tú eres intercultural. Claro, está bien, bienísimo. Así nomás. ¿Alguna otra consulta o comentario? Adelante, por favor. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces, ya saben, voy a grabar la clase, la voy a subir a nuestro querido YouTube, el grupo de WhatsApp. Las diapositivas también las voy a pasar.
Y bueno, la ventaja es que hemos arreglado los problemas técnicos que nosotros tuvimos, que no hay nada que no se pueda arreglar. No se ha visto mi rostro hoy día, pero ya, no importa, de que estoy aquí con ustedes, estoy. Sí, tecnología, ay Dios, pero bueno, mal necesario o bien necesario, no lo sé, pero de que estamos, estamos. Muchas gracias por todo, les quedo muy agradecido. Conmigo será hasta el miércoles, ya. Ahora sí nos vemos el miércoles a la hora de siempre. Doctor, un gusto. Nos vemos el miércoles. Chao, chicas. Hasta luego, doctor. Hasta el día miércoles. Chao, chao. Hasta el miércoles, chao, chao, nos vemos.